Bueno, vamos a conversar, si le parece, sobre este tema de CONAPRED, junto con el tema de las candidatas que hasta este momento han sido mencionadas. Es una propuesta que quede claro del presidente, pero también yo creo que lo que es importante es hablar de lo que significa CONAPRED, que esto sería quizás uno de los grandes asuntos. Y creo que tenemos además invitados muy interesantes que conocen muy bien de todo este tema y que han estado en él en diferentes momentos. Saludo a Jorge Israel Hernández, periodista y maestro en Derechos Humanos. Mi querido Jorge Israel, ¿cómo estás, licenciado? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Javier, buenas noches. Qué gusto estar en este espacio contigo y compartir el momento con dos personas que admiro demasiado. Bueno, yo diría que ahora sí que trajimos a las grandes ligas, ¿eh? No es por nada. Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología del CIESAS e integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Elena, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte y de estar aquí con todos los invitados. Gracias. Gracias. Y alguien que tenía tiempo de no ver, al no verlo cara a cara, pero sí lo veo en televisión, María Luis Fuentes, y lo leo, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el PUED, de la UNAM e integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. ¿Cómo estás, Mario Luis? Qué enorme gusto. Enorme gusto, Javier, como siempre, acompañarte en esto y en todo lo que tú digas. Un abrazo. Bueno, sabes que es recíproco y se los agradezco. A ver, vamos a hacer una cosa. Así como los presenté, demos una primera ronda y les propongo que me digan qué tenemos que discutir con el tema del CONAPRED, más allá de lo que sucedió de este incidente con la esposa del presidente, el presidente, en fin, todo lo que se ha dicho. Yo diría, ¿qué tendríamos que discutir? Empezamos, Jorge Israel, si no te importa. Claro, Javier, con todo gusto. Mira, me parece que de entrada ya es relevante que estemos hablando de CONAPRED y discriminación. Las motivaciones para hacerlo, entiendo que lo podemos platicar en unos minutos, pero es un tema relevante para el país, ya lo planteaba Fátima en tu conversación previa al corte, y que difícilmente conseguimos que la discusión sobre la discriminación permee en el debate público, que sea un tema presente en la agenda del debate público, tan presente como la discriminación en sí. Entonces me parece que ya es relevante estar tocando el tema más allá de la coyuntura, que es la motivación para entrarle al asunto. La discriminación está normalizada por completo, no la vemos como algo negativo en términos del entorno social que ejecuta cotidianamente acciones que configuran discriminación. No hay o difícilmente encontramos sanciones públicas ante acciones que discriminan a sectores de la población que de manera sistemática se ven afectadas por acciones discriminatorias. Entonces me parece que ya vamos, por lo menos en este contexto, de gane. Hablemos de discriminación, reconozcámonos como una sociedad que discrimina de manera sistemática y es una buena oportunidad para empezar a corregir el rumbo, y qué mejor que teniendo una institución como CONAPRED con todas las carencias que puede tener en términos de recursos humanos, materiales o de incidencia, pero que ya la tenemos. Vamos, digamos, viendo el vaso medio lleno de gane en el proceso. Ahora me parece que habría que ver los cómo y los para qué. Sí. Conversábamos hace unos días, me parece que es indispensable reorientar el trabajo de CONAPRED, revisar atribuciones y poner acento en que CONAPRED se convierta en un punto focal para generar, implementar y dar seguimiento a políticas públicas transversales que permitan prevenir y eliminar la discriminación, entendiendo a CONAPRED como un espacio de expertise y que debería ser mucho más robusto en términos de su incidencia en las políticas públicas del gobierno federal y en los ámbitos locales. ¿Cómo ves las cosas, Elena Azaola? Bueno, yo coincido en gran medida con Jorge. Yo me parece que CONAPRED tiene una gran tarea que realizar, que la discriminación es uno de los problemas básicos de nuestro país, por el cual muchos sectores de esta sociedad no pueden ejercer plenamente sus derechos. Y este es un organismo que ha luchado por defender a muchísimos grupos discriminados, que tiene que ver, sí, con las etnias, pero también con los discapacitados, con adultos mayores, con la comunidad de preferencias sexuales distintas, con mujeres, con la violencia en contra de las mujeres, en fin, solo por mencionar algunos de los discriminación religiosa, en fin, yo creo que
Es un tema esencial y tenemos personal muy bien capacitado que trabaja con un gran compromiso y entusiasmo por esta causa, lo mismo que lo hemos hecho desde la Asamblea, acompañando los esfuerzos del personal, debatiendo cada uno de los temas importantes, de manera que esa es la razón por la cual hemos permanecido al lado de este organismo y queremos seguir haciéndolo en la medida que existan las condiciones. Y, y bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva esta nueva decisión de elegir a estas tres personas o de seleccionarlas por parte del presidente. Sí quiero anotar que lo deseable es que quizás hubiera habido un proceso, digamos, más abierto, Sí, sí. transparente, participativo, donde hubieran tenido oportunidad de presentar sus propuestas las mujeres de diferentes organizaciones y frentes que estaban entusiasmadas. Y bueno, esto lamentablemente no se dio, pero nosotros seguimos pugnando por el diálogo, por la escucha, por la participación. Mario Luis, además de esto, quiero agregar ahí algo que tú has estado trabajando intensamente, que se suma a la conversación, que es el tema de la pobreza y el problema de los niños y las niñas, ¿no? Que has estado trabajando. CONAPRED, con esa otra parte que también significa pobreza, discriminación, niñas, niños. Una reflexión, si no te importa, Mario Luis. No, al contrario. A ver, son 17 años del CONAPRED. 11 de junio de 2003 se emite la ley. Durante estos 17 años, una gran parte encabezada por Gilberto Rincón Gallardo y un grupo muy importante de organizaciones y líderes han tratado intensamente no de solo consolidar un organismo, sino que la discriminación sea asumida como uno de los grandes factores que hace que la pobreza, la marginación, la exclusión, la vulnerabilidad se viva de una manera dura, con enorme dureza y que además sin duda potencia estos fenómenos. Durante 17 años, si tú revisas los distintos programas sociales o las propuestas de desarrollo, no se ha logrado que se convierta en esto, en un eje transversal de la política pública, toda. O sea, no solo la pobreza, y obviamente la discriminación, y la discriminación en niños y niñas y adolescentes, si a eso le sumas origen étnico o lugar de residencia, incide, potencia, articula. Yo sostengo que la discriminación junto con la desigualdad son los dos grandes fenómenos que no hemos logrado convertirlos en ejes transversales. Hay una enorme realidad, la fractura institucional, 17 secretarías que están aisladas y que responden a sus propias lógicas, y esto nos lleva a que más allá del organismo, un organismo que sin duda es emblemático y ha hecho un esfuerzo enorme, nunca se ha logrado convertirlo en un eje. De hecho, la propuesta de Primero los Pobres del presidente Andrés Manuel López Obrador no asume la discriminación como un fenómeno, digamos, en el centro. De ahí que lo que tenemos son propiamente programas que... Yo te diría que a 17 años lo que debemos dando, no el CONAPRED, sino todos los poderes legislativo, judicial y obviamente el ejecutivo en este país tan presidencialista como nunca, volver la discriminación eje central junto con la desigualdad para poder resolver el tema de pobreza o déjame decirlo en términos de infancia, la realidad que este es un México inapropiado. Hay una enorme realidad. La pobreza tiene rostro de infancia y la pobreza tiene una expresión, la ruptura de los derechos y del interés superior de la infancia, que sería la manera de estetizar esa propuesta. Sí. A ver, Jorge Israel, déjame plantear algo que, digamos, ya nos mete en el asunto, ¿no? Como ahorita ya se alcanza a apreciar. ¿Por qué, digamos, qué sentido puede tener, más allá del ahorro, una política pública que tenga o que le tome distancia a instituciones como CONAPRED? ¿Cómo poder leer esto y cómo poder sacudir ese marasmo en el cual el gobierno se ha metido respecto a las instituciones de esta naturaleza? Bueno, Javier, a mí me parece que es muy importante distinguir, hablando de ahorro, recursos, entre el gasto y la inversión.
todo el recurso público que se destine a prevenir y eliminar la discriminación tiene que ser visto como inversión, no como gasto. Entonces, todo aquel recurso público destinado a este fin no debería de ser considerado, y lo planteo en general incluso para una agenda más amplia de derechos humanos, no debería de considerarse en una política restrictiva de ejercicio de recursos. Al contrario, debería de invertirse aún más presupuesto público para esto, porque tiene consecuencias, como ya lo planteaba Mario Luis hace unos minutos, en un espectro mucho más amplio de la dinámica cotidiana en el país, que tiene que ver con pobreza, no únicamente con discriminación o con garantía de derechos, con igualdad. Entonces, el pensar o el suponer que el recurso público destinado a prevenir y eliminar la discriminación representa un gasto, me parece ya una perspectiva equivocada. Ahora, hay que considerar que CONAPRED ha navegado todos estos años con recursos muy limitados. Hablemos, en los últimos 5 años ha variado muy poco el presupuesto anual de CONAPRED, pero ronda los 150 millones de pesos. Para la tarea que tiene CONAPRED es una limitación muy grande. CONAPRED tiene en su plantilla laboral 250 personas, que como ya lo planteaba la doctora Saola, es gente muy competente, con mucha experiencia, que se ha venido formando en estos años y que trabaja de manera cotidiana con recursos limitados. 250 personas, ojo, en donde aproximadamente el 40% son prestadores de servicios. Esto es, no están contratados nominalmente dentro de CONAPRED. Pese a esto, hay un esfuerzo grande para prevenir y erradicar la discriminación. Se capacitan alrededor de 15,000 personas por mes, por ejemplo. CONAPRED capacita alrededor de 15,000 personas por mes en todo el país en materia de no discriminación. Hay un trabajo muy fuerte en términos de atención a quejas, pero no es suficiente y no es únicamente un tema para que no se piense que estamos monetarizando el asunto. No es únicamente un tema de cuántos recursos se le destina a la institución. Es también la perspectiva amplia de política pública. CONAPRED, perdón que insista, debe de transversalizar su trabajo al resto de la Administración Pública Federal y convertirse en el punto de referencia. Si a esto le sumamos las carencias de las cuales ya hablamos, la tarea se vuelve aún más difícil. Si a esto le sumamos lo que pudiera configurar el proceso de designación de la nueva titular de CONAPRED, será aún más complejo. Habría que recordar que las 4 personas que han encabezado en estos años el Consejo, desde Gilberto Rincón Gallardo, pasando por Ricardo Bucio, la maestra Haas o la maestra Mónica Maxice, además de tener todas las competencias y las credenciales para encargarse de la presidencia del Consejo, han llegado a ese espacio con un fuerte respaldo del ecosistema social y académico que trabaja temas de discriminación. En este caso, en este contexto, lamentablemente, este diálogo con el entorno que trabaja el tema no se ha dado. Esperemos que haya la capacidad de la presidencia de CONAPRED, que se designará al parecer la próxima semana, para generar estos puentes de comunicación con las poblaciones, con la sociedad civil que trabaja el tema, con la academia que está investigando profundamente estas dinámicas, para que realmente haya una representación no únicamente de la agenda, sino los acentos que se tienen que poner en esta agenda. A ver, doctora Saola Elena, hay, digamos, las muchas manifestaciones de discriminación que hay en la sociedad. Tú conoces también algunas ahí en las cárceles de México, ¿no? Como a lo largo, que has hecho un trabajo muy importante. Una institución como CONAPRED, ¿qué tiene que ver con las cárceles mexicanas? Bueno, por supuesto que tiene que ver porque es otro sector, pues al que poco escuchamos, también con unas carencias brutales de la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos. Y yo diría que CONAPRED tiene siempre esta, digamos, esta doble vertiente, ¿no? Por un lado está en el día con día, como decía Jorge, recibiendo quejas. Y esto no debe minimizarse porque es allí que mucha gente puede acudir y las resoluciones que allí se adoptan pueden hacer la diferencia en su vida, en su espacio laboral. Mujeres que, por ejemplo, han sido discriminadas en su trabajo por embarazo, por poner un ejemplo. O sea, realmente la manera como CONAPRED actúa en esos casos específicos
puede verdaderamente hacer una diferencia, pero nunca acabaría resolviendo esos casos específicos. De manera que la otra vertiente muy importante de su trabajo es pensar en la cuestión estructural y en el diseño de las políticas que tienen que darse, como decían tanto Mario Luis como Jorge, para transversalizar las políticas que tienen que darse para que esto opere de manera general en la sociedad. Es desafortunado que todavía no los estados, o muchos estados por lo menos, no hayan creado sus propios organismos en contra de la discriminación y que esto, pues la verdad es que CONAPRED mismo no se daría abasto, a pesar de que tiene una mirada de atender los problemas a nivel nacional. Lo deseable es que cada estado cuente con su propio organismo de manera que pueda operar sobre una realidad local de manera más eficaz, digamos, ¿no? Mario Luis, digamos que en la coyuntura en la que estamos, con una cantidad verdaderamente, bueno, innumerable de adversidades, en medio de una crisis como la que vivimos con la pandemia, con un gobierno que tiene prisa todo el tiempo por hacer las cosas en algún sentido con cierta lógica, ¿no? Pero también con un gobierno que está optando por unas cosas, está dejando a un lado una serie de cosas en nuestra sociedad que hemos batallado durante mucho tiempo por ellas. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Cómo podríamos armar la ecuación, Mario Luis? Primero hay que volver nuevamente a los principios. O sea, tenemos que lograr que el Estado mexicano asuma plenamente en su centro que uno de los detonantes de los fenómenos sociales, pobreza, marginación, exclusión, vulnerabilidad, es la discriminación. Y que esto requiere no solo un organismo, sino que bien decía Elena y Jorge, o sea, una construcción que ponga en el centro esta visión transversal que se junta con otras. Lo que estamos enfrentando es un gobierno que no difiere mucho en eso, aun cuando no ha hecho los recortes brutales que ha hecho este gobierno, de los últimos. O sea, realmente no se ha puesto, no solo recursos, esta noción central de los derechos humanos donde está el derecho a no discriminación. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos todos, el Estado mexicano, ya hablo del Congreso, los gobernadores, es que no se vea como un programa más y una dependencia más, sino asumirlo en ese sentido. Y ahí tenemos una realidad más compleja. Si tú amplías los partidos, los congresos, los gobernadores, las mismas empresas no han logrado interiorizar este principio básico. Y hoy es más brutal porque una de las preguntas es que el confinamiento, la ruptura económica, el colapso social que implica que probablemente tengamos 16 millones más de población en pobreza, lo que igual nos llevaría a cifras realmente inimaginables, 70 millones de mexicanos en pobreza. El proceso de discriminación también se da porque cuando haya cierta reactivación, ¿a quién primero? Y ya lo hemos oído un poco con este tema de las vacunas. Sí, claro. Pero también hay un enorme proceso que va a incidir la discriminación para acceso a los bienes y servicios hoy más escasos, va nuevamente a castigar a los más alejados, a los más lejanos, a los de mayor pertenencia indígena, a los que tienen preferencias sexuales diferentes. En ese sentido, yo creo que no hemos logrado dimensionar el impacto que tiene discriminación en la situación de privaciones, dejemos usar esa palabra, ¿sí? Que por otra parte refuerza los privilegios que se dan en todos los espacios públicos y privados. 22 horas. A ver, cerremos, si les parece, les doy un minuto a cada uno, pues, por cuestión que pueden imaginar de tiempo. Les planteo, más que una conclusión, una reflexión final. Entiendo que han dicho conceptos que todos tendríamos que de alguna otra manera retomar, pero una reflexión final sobre el qué hacer a esto que viene, que va a ser una decisión que a lo mejor al final la toma el presidente. O sea, ¿qué podemos enfrentar respecto a CONAPRED, tomando en cuenta sus atribuciones, pero también tomando en cuenta la importancia de su alcance en un país con discriminaciones tan marcadas, con divisiones sociales tan marcadas y con una pobreza tan evidente, en medio, además, como dicen,
somos muchos y parió la abuela, en medio, además de la pandemia. Empezamos, Jorge Israel. Javier, me parece que hay que apostar por un cambio cultural. No dejar el trabajo de CONAPRED estrictamente a manera de una inquisición pública de las acciones discriminadoras. Y esto nos obliga a pensarlo en términos de corresponsabilidad. Sí hay una responsabilidad del Estado y de todo su andamiaje para prevenir y erradicar la discriminación, pero también, ya lo decía Mario Luis, las empresas privadas. Pienso, por ejemplo, en medios de comunicación. Tiene que haber un esfuerzo muy robusto en los medios de comunicación para participar activamente de esta prevención de la discriminación. Dejar de estigmatizar, dejar de estereotipar perfiles de población y apostar por un cambio cultural integral y corresponsable. Todos ejecutamos de manera cotidiana acciones de discriminación. CONAPRED por sí mismo, más allá de lo que ya hemos planteado en estos minutos, con todas las carencias y problemáticas que haya, no va a bastar con el trabajo desde CONAPRED. Necesitamos involucrarnos desde todos los espectros del entorno social para combatir el asunto. Esperemos que la designación de la titular del Consejo se dé pronto para que pueda empezar a procesarse de manera institucional el asunto. No quiero ponerme en rol de Cassandra en este momento, pero me inquieta el hecho de que haya una terna, de que sea facultad del Ejecutivo tener la designación y que haya 3 opciones que se van a decidir y que se va a decidir no sabemos cómo, y que eventualmente, insisto, no tengo más elementos más que la intuición para plantearlo, pudiera haber una designación que no recaiga en una sola persona, lo que complicaría aún más el espectro institucional del asunto, dado que no está considerado en ley un escenario así. Muy bien. Adelante, doctora Elena Saola. Bueno, yo también destacaría, ¿no?, el hecho de que CONAPRED tiene una misión importantísima que llevar a cabo, pero desde luego no puede llevarla a cabo solo. Como ya han destacado anteriormente, es un trabajo del Estado, pero también de la sociedad entera. Y CONAPRED tiene una misión que llevar a cabo, de manera que hemos tratado de señalar la importancia de que pueda desarrollar esta misión. Y bueno, ojalá que existan las condiciones en la persona que se designe para que el organismo pueda realmente pues desempeñar este trabajo y, digamos, continuar creciendo y afianzándose en la sociedad. Gracias. Cerramos, Mario Luis. Yo creo que estamos en un momento muy crítico en toda la agenda de derechos humanos. En el cortísimo plazo, déjame plantearlo así, la Asamblea Consultiva del CONAPRED está en la situación de defender lo que tenemos, lo poco que tenemos, que es mucho a la vez, una institución con estos recursos y una ley general que no se cumple. Entonces, por lo pronto necesitamos asegurar, y no tengo un prejuicio, y creo que la Asamblea tampoco, a las 3 propuestas del presidente. Pero aún esas propuestas, si no tienen el apoyo del presidente y de todo el gabinete, y que lo que se convierta en una política de la República, volverá a ser una institución que depende de las calidades y cualidades del presidente en turno, desde el primero, Gilberto Rincón, hasta Masisi y obviamente pasando por Haas y Bucio. Y eso es parte de la gran debilidad. Entonces, hoy más que nunca el presidente tiene en el presidencialismo mexicano la prerrogativa, la facultad, la ley que le permite el designar. Así está. Pero lo que no está es que no puede dejar de cumplir el compromiso de que se convierta en un eje central de su visión social. Sí. Deja ponerlo en términos del presidente. Por el bien de los pobres, hay que impulsar la discriminación en términos de convertirse en un eje para enfrentarla, para confrontar a todos los que la ejercen. Y en ese sentido, esperemos que el presidente designe pronto. Esperemos que la decisión que está en sus facultades le dé a la designada o el rumor que hay, que puede ser una designación compartida, le dé todo el apoyo político y los recursos. Pero sin eso, nuevamente estamos en una situación, y yo lo digo de tal forma, en que podemos tener retrocesos de tener organismos, leyes, responsables, pero sin ningún apoyo político en un sistema presidencialista. Entonces, ojalá este programa y muchos otros y lo que está haciendo la Asamblea sirva para que el presidente se decida a poner en el centro, por el bien de los pobres,
enfrentar toda discriminación en todos los ámbitos y que él sea ejemplo. Lamentablemente llegamos a esto por un asunto familiar, presidencial, pero ojalá esto sea consecuente y el presidente sea consecuente con su propia posición de darle toda la centralidad y no de la secretaria de Gobernación o del subsecretario Encinas, que lo ha hecho, porque no es suficiente. Y no es suficiente. Entonces, esperemos que la designación sea acompañada de un compromiso mayor. De otra manera, seguiremos resistiendo. Ya. Jorge Israel Hernández, muchas gracias. Javier, mil gracias. Gracias, licenciado. Doctora Saola, gracias. Y Javier, qué gusto. Gracias. Mario Luis, un abrazo, saludos, gracias. Javier, abrazos grandes. Gracias. A ti por Muchas gracias, en verdad, a los tres. Gracias. Bueno, creo que ahí está claro. Estaremos con el tema la semana que entra, que todo indica que vendrá la decisión de quién va a encabezar o quiénes van a encabezar el CONAPRED, que es una cuestión que ha generado profunda inquietud.